Así que buenas noches, es un gusto enorme estarmos todos juntos acá eh, en este evento tan importante para la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, que en este momento marca el lanzamiento de nuestro estudio La Libertad Académica y la Democracia desde el universo conceptual de los derechos humanos. Desarrollo e implementación de los principios interamericanos a luz de los estándares internacionales, de autoría de Fabián Salvioli, que nos acompaña aquí, y Natalia Urbina, que también nos acompaña aquí. Este estudio tiene un significado muy importante para la CAFA, para la CLA, la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, porque efectivamente marca, nos ayuda a comprender en una profundidad inmensa, desde un estudio realmente detallado que mira principio por principio, que observa antecedentes y jurisprudencias en el ámbito internacional, o sea, nos ayuda a entender desde un enfoque de derechos humanos cómo y en qué medida se ejecuta la libertad académica y autonomía universitaria en las Américas, a luz de estos principios interamericanos de libertad académica y autonomía universitaria aprobados por la Comisión Interamericana en el 2021 y que en sí fue un marco inmenso. Entonces, este estudio viene en un momento fundamental para impulsar los principios, para hacer con que podamos comprenderlos de una manera muy amplia y muy detallada, y al final lo que nos permite hacer este estudio, y somos muy gratos y gratas a los autores, a Fabián y a Natalia, nos permite, más allá de la comprensión, nos permite que hagamos un monitoreo, que podamos hacer seguimiento, porque vamos a tener una comprensión más detallada, pero principalmente nos anima mucho como coalición la medida en que este estudio tan seminal, tan fundamental, pueda apoyarnos como un insumo clave a impulsar la implementación de los derechos, ¿no? Entonces, también este estudio tiene lugar y lo lanzamos este año. Fue también un año importante de que Farida Shahid, la relatora internacional, la relatora de Naciones Unidas, lanzó también un estudio sobre libertad académica. Así que en este momento estamos atravesando un periodo una oportunidad clave, yo diría, para comprender la libertad académica como derecho y impulsarla realmente, impulsar su realización. CAFA es una coalición que se formó en el 2021 y sus socios fundadores son Scholars at Risk, la Universidad de Ottawa y la Universidad de Monterrey, que fueron fundamentales ahí para dar inicio a esta coalición. Y yo les comento, yo les voy a presentar muy rápidamente a nuestros autores. Fabián Salvioli es doctor en Ciencias Jurídicas, dirige el Instituto y la carrera de Maestría en Derechos Humanos y se desempeña como catedrático en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. En Naciones Unidas, entre el 2009 y 2016, él integró y luego presidió entre 2015 y 2016 el Comité de Derechos Humanos. Él fue también relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición entre 18 y 24. Y Natalia Urbina, que nos acompaña también, coautora, es abogada, maestrada en Derechos Humanos, profesora de las cátedras de Derechos Humanos y de Francés Jurídico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Vamos a pedirles entonces invitar a Fabiana y Natalia a presentar en media hora el estudio y luego yo les presento también nuestros comentadores que nos acompañan. Es un honor gigante tener a ambos aquí, a Javier y a Antonia. Ya les presento cuando les paso la palabra. Así que Natalia va a hablar primero y luego pasa la palabra a Fabián. Adelante, Natalia. Bueno, buenas tardes. Un gusto para mí estar aquí con ustedes y
agradecer a la organización y en particular al profesor Salvioli por haberme convocado para realizar este trabajo de investigación que dio como resultado la publicación que hoy se está presentando. La propuesta inicial se basó en trabajar sobre esta declaración de principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria. Y allí el primer desafío pasó por, bueno, ir a buscar realizar un barrido en relación a qué había dicho la doctrina, qué había dicho la jurisprudencia en sentido amplio, tanto del ámbito interamericano como del ámbito universal, sobre cuestiones relativas a libertad académica y sobre cuestiones relativas a autonomía universitaria. Insisto, inicialmente, bueno, nos fuimos encontrando con algunas cuestiones relativas a, bueno, quiénes eran que habían efectivamente trabajado la libertad académica y con qué alcances. Esto es, cómo había sido abordada la libertad académica a partir de ciertos órganos, cuáles eran los órganos que habían decidido, órganos de supervisión, que habían decidido trabajar sobre estos temas. Y no solo en relación a esto vinculado a órganos de supervisión, sino también, bueno, que organismos especializados habían trabajado previamente sobre la libertad académica y en particular aquello que fuimos obteniendo como fuentes, sobre todo lo producido por la UNESCO en este sentido. También encontramos fuentes en relación a lo que la OIT, de manera conjunta con la UNESCO, en tanto aquello que tiene que ver con la labor de los cuerpos docentes venía realizando. Insisto, inicialmente era, bueno, ¿cuánto se trabajó sobre libertad académica? Y allí, pensando si este abordaje en relación a la libertad académica había sido pensando a la libertad académica como un derecho autónomo, pensando a la libertad académica como un derecho interrelacionado con otros derechos humanos, pensando a la libertad académica subsumida o a partir de también otros derechos, tales como el derecho a la educación o el derecho a la libertad de expresión. Hubo aquí, en tanto y en cuanto el trabajo era basarse en la letra de los principios, bueno, que aquello que los principios establecían podía darse de algún modo abordado también por la jurisprudencia en el sentido amplio, aun cuando no hiciera una alusión expresa a la libertad académica. Y aquí debo referirme, por ejemplo, a quienes integran la comunidad académica en su condición de docentes o de estudiantes, y que alguno de esos derechos en el ejercicio de, por ejemplo, esa labor docente, pudiera verse conculcado y que a la luz de los principios interamericanos
pudiera también tener un correlato o una eventual conculcación de estos. Por otro lado, pensando en esos distintos sujetos de personas que integran la comunidad universitaria, nos encontramos con los debidos enfoques diferenciados. Entonces allí, por ejemplo, a la hora de trabajar con derechos de personas con discapacidad en relación al ejercicio de la libertad académica y cómo alguna situación que impide el ejercicio de ese, por ejemplo, derecho de acceso a la educación universitaria pudiera traer de algún modo también una conculcación al, por ejemplo, principio 3 entre los principios que están allí consagrados. Lo mismo aquello que tiene que ver con personas pertenecientes a pueblos indígenas y cómo también allí la posibilidad de que surgiera alguna vulneración de derechos en relación a el ámbito universitario, cuando, por ejemplo, no se imparten cursos en lenguas indígenas, conculcando su derecho a la educación intercultural bilingüe. Estas cuestiones fueron allí también receptadas, puesto que, bueno, son también sujetos concernidos en el ámbito de la comunidad universitaria. Pero ¿con qué nos encontramos? Allí es el comité, al menos en el ámbito universal, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en esa observación general sobre el derecho a la educación va a receptar y va a trabajar sobre y mencionar la libertad académica en esta observación general. Luego va a ser ese mismo órgano que cuando aborda cuestiones relativas al derecho a la ciencia en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, va a volver sobre cuestiones relativas a libertad académica. Y en tanto y en cuanto dentro de la comunidad universitaria no solo van a estar allí quienes ejercen docencia, sino quienes también ejercen investigación científica y todas las cuestiones que se derivan de el ejercicio de la libertad de los científicos y cómo esto tiene un correlato también con la libertad académica. Luego nos vamos a encontrar, y a partir del barrido de pronunciamientos, con mucha labor de órganos de protección extraconvencional en el marco del sistema universal, en particular de las relatorías. Y es allí, por ejemplo, donde la relatoría sobre libertad de expresión hizo dentro de los informes temáticos que presentan relatores, una sobre la cual se basó también el desarrollo de los principios. Luego también comentaba hace unos minutos Camila, el informe realizado por Farida Yahid, la relatora actual sobre derecho a la educación, que trabajó sobre libertad académica en relación a
el derecho a la educación, pero ella también había realizado algunas cuestiones sustanciales cuando en su condición de relatora sobre derechos culturales de Naciones Unidas, también allí vinculadas a cuestiones del ámbito universitario, y en ese informe sobre enseñanza de la historia hacía unos aportes valiosos que trajimos a colación en el comentario de los principios en particular. Es muy interesante cómo también a partir de este último informe que presenta Farida Yahid en el transcurso de este año, se observa lo que se denomina la fertilización cruzada. Esto es cómo la labor de determinados órganos de supervisión trae a colación, en este caso, los principios interamericanos. Y aquí esta fertilización cruzada extrasistema, esto es, los principios que fueron elaborados, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son de algún modo reconocidos en este informe que presenta la relatora del ámbito universal. Esto allí viene a enriquecer y de algún modo la propuesta del trabajo hecho en relación a también sumar, no solo, como yo decía, lo producido en estos informes, sino también lo elaborado en el ámbito universal, por ejemplo, por algunos de los comités, cuando en alguna de las observaciones finales algunos estados de distintas partes del mundo menciona cuestiones que son también atinentes porque tienen que ver con algunos de los principios allí enumerados. Entonces, la importancia de traer a colación estas observaciones finales o inclusive lo producido por el Consejo de Derechos Humanos en el examen periódico universal, cuando alguno de los estados a otro formula alguna recomendación, sobre todo con cuestiones atinentes a libertad académica o a cierre de instituciones. Entonces, la importancia, por un lado, en el ámbito universal y obviamente el impacto en relación a lo que es la región interamericana en este caso. Trajimos, sí, también para, de algún modo, en este humilde aporte doctrinario, pronunciamientos que habían realizado y que no expresamente se aludía a la libertad académica, pero en casos previos en los que la Comisión Interamericana, por ejemplo, en un caso contra Chile, allí, el caso CIPER, se plantean cuestiones relativas a libertad de cátedra, habiendo también señalado en el trabajo las distinciones entre conceptos que en algunos casos se daban por la doctrina como sinónimos. Entonces, también aquí citamos a la Comisión Interamericana en el primer asunto en el que la propia Comisión en un caso de la Universidad Pontificia Católica de Perú, alude a los principios. Se trata, bueno, de un informe de inadmisibilidad, pero igualmente valioso en tanto y en cuanto es el primer asunto en el cual los principios son de algún modo
consolidados por la labor jurisprudencial. También allí, a partir de lo dicho por la Corte Interamericana, no exclusivamente, insisto, en casos relativos a libertad académica, pero sí, por ejemplo, con cuestiones de no discriminación y a partir de lo receptado en el principio 3, casos como Pávez Pávez versus Chile o el caso de González Llull versus Ecuador, en los que se plantean situaciones de no discriminación o de violencias y abusos en ámbitos educativos y que entonces nos parecieron pertinentes porque, bueno, no se dieron en nivel universitario, pero probablemente puedan ser también traídos a colación y que vienen a robustecer la letra de los principios. Del mismo modo, cuando se plantearon violaciones a derechos de personas que integran la comunidad universitaria y también cuando se produjeron situaciones que atentaron contra las propias instituciones universitarias, como fueron los casos de, por ejemplo, la Cantuta versus Perú. Entonces, de algún modo, la multiplicidad de pronunciamientos que en el barrido realizado vinieron a, de algún modo, enriquecer los principios. ¿Vale? Eh, Me parece que se ha perdido, Natalia, ¿no? Como si estuviese, Se cayó eh, quizás. sí, es probable que se le haya caído la conexión. Eh, ¿Seguís, Fabián? Y mientras ella se suma. sí, claro, por supuesto. Para además optimizar el tiempo. Dos cosas muy rápidas a nivel de agradecimientos que por supuesto quiero formular, agradecido muy profundamente a la coalición, a la invitación que me ha hecho Salvador, a quien conozco de hace tantos años, y Camila para poder trabajar, para llevar adelante este estudio, eh, y la alegría de tener como comentaristas también a dos personas que son de mi más alta estima, el actual relator, Javier Palumo, a quien por supuesto le deseamos todo el éxito en su trabajo, y a mi querida Antonia Urrejola, expresidenta de la comisión, digamos, que además ha trabajado tanto en términos de en memoria, verdad y justicia, y me une una gran amistad. Así que muchísimas gracias, más que honrado en que hayan aceptado participar de esto. Para mí fue una gran alegría igualmente trabajar con Natalia. Habrán visto ustedes, me escribe, me dice que se le cortó la conexión. Para mí ha sido una enorme alegría trabajar con Natalia en esta producción. Habrán visto ustedes el barrido de fuentes que se hizo. Fue fundamentalmente Natalia la responsable de ese trabajo de investigación minucioso. A mí me tocó más
la elección de qué escoger, dónde poner las cosas y la redacción del documento, que terminó siendo del doble de extensión de lo que habíamos acordado en los términos de referencia con Salvador originariamente, pero era muy difícil, sinceramente, era muy difícil dejar cosas afuera, y me resistí a la tentación de incorporar otras cuestiones. En mi trabajo como relator reciente de Naciones Unidas, en la visita a Suecia y Finlandia, la utilización de las lenguas propias, fundamentalmente de los Sami, en el Círculo Polar Ártico, mereció un par de comentarios que en mis informes, que me resistí a ponerlos adentro del estudio, pero tuve que trabajar fuerte contra mí mismo para no salirme de los marcos de referencia. Bueno, el estudio tiene, muy rápidamente, 5 capítulos, y la verdad es que en los primeros me saqué un gusto grande, porque hace 14 o 15 años publiqué un libro sobre universidad y derechos humanos, o entender a los derechos humanos como los pilares de la nueva reforma universitaria. Y mucho de eso ha sido retomado en los 2 primeros capítulos, este vínculo indisoluble entre democracia, derechos humanos y educación. Por cierto, en este momento las universidades de mi país están sufriendo un ataque inédito, de parte de las autoridades, y creo que merecen la solidaridad y la acción de la comunidad internacional, porque es un ataque que no solo va contra las universidades, sino contra el corazón del mismo sistema democrático. Pero bueno, los primeros capítulos marcan el propósito del estudio, el vínculo entre derechos humanos, educación superior, libertad académica, autonomía universitaria, democracia. Nos divertimos mucho redactando ese segundo capítulo. Después nos focalizamos con la libertad académica y la autonomía universitaria en la educación superior, y hemos puesto algunos criterios que seguramente son polémicos en torno a libertad de expresión, porque nos interesó señalar la problemática no solo de la libertad académica y el discurso de odio, que creo que eso está fuera de todo debate, sino los límites al discurso discriminatorio, donde yo creo seriamente que es el origen luego de todas las erosiones que estamos viviendo en nuestros países, ¿no? El deterioro de la calidad democrática a partir de los discursos discriminatorios que se amparan, a mi juicio, de manera ilegítima en la libertad de expresión, y una suerte de reacción naif de parte de los órganos internacionales de derechos humanos. De eso no se trataba el estudio, pero yo me permití poner un énfasis en esta cuestión. Ahí está Natalia otra vez. Digamos, yo retomé lo que Nati estaba diciendo, que fue una presentación excelente, quiero decirle a Natalia, de las fuentes utilizadas para el trabajo, así que impecable, Nati. Yo he retomado, digamos, para cerrar nuestra presentación conjunta, ¿sí? Digo esto porque Natalia es tremendamente responsable, y me la imagino totalmente estresada, en este ratito, intentando ingresar de todas las maneras al Zoom. Y los 2 últimos capítulos quizás son los más ricos, porque diseccionan a los principios en su contenido a la luz de lo que han hecho los órganos internacionales. Y acá el trabajo de investigación de Natalia fue nuevamente extraordinario, en un barrido y selección temática que a mí me permitió luego escoger aquellas cosas que íbamos a ir poniendo en cada uno de los lugares, con una dificultad, y es que determinados pronunciamientos nos servían para distintas cosas. Y tuvimos que elegir a dónde ir, pero hay que leer este trabajo entendiendo que está todo interconectado. Realmente está todo interconectado, y que
y que no quisimos ser repetitivos, digamos, para señalar en distintos lugares las mismas cosas y tuvimos que escoger a dónde trabajar. Hicimos una clasificación arbitraria, digamos, discrecional de nuestra parte, más propia de por dónde ir. Trabajamos muy fuertemente el principio de no discriminación, ya ahora desde la producción de los órganos internacionales. Obviamente lo que tiene que ver con la protección de la libertad académica frente a las interferencias del Estado, que es hoy una temática muy, muy central, digamos, por los ataques que puede haber, no solamente a nivel de interferencias clásicas como pueden suceder hoy en Venezuela o en Nicaragua, sino interferencias de tipo económica, digamos, o de otras características. Por supuesto, hay un enfoque de género que atraviesa todo el contenido del estudio, pues nos parecía imprescindible, digamos, trabajarlo desde esa mirada, desde ese lugar. Naturalmente, el principio de educación y derechos humanos ha ocupado un lugar bien central porque nos interesaba que libertad académica y autonomía universitaria no se puedan mover fuera del marco de el respeto y la garantía de los derechos humanos fundamentales. Hemos abordado terrenos más pantanosos en cuanto a nuestro conocimiento, lo confieso, en lo que tiene que ver con Internet y nuevas tecnologías, en fin, temáticas que uno maneja mucho menos, pero hemos intentado nutrirnos de enfoques de las personas que saben para esto, y por supuesto, el capítulo 5 creo que es el más rico y el más creativo porque tiene que ver con las medidas de implementación y allí por supuesto nos divertimos con el inconsciente a cielo abierto, digamos, proponiendo medidas a partir de lo que nos surgían los principios que van dirigidas al Estado en todos sus poderes, el legislativo, naturalmente ejecutivo, administrativo, garantización de parte del Poder Judicial y naturalmente, claro que sí, al interior de las distintas casas de estudio de educación superior académicas. Hay medidas a nivel orgánico y procedimental generales y luego medidas de seguimiento. Lo que pretendemos, y ya con esto termino la presentación para cumplir con el tiempo, tal como me pidió Camila, lo que pretendíamos es básicamente que este libro sea una herramienta, digamos, una herramienta, que no sea un mero producto académico, sino que sirva para el litigio estratégico e impulsar la agenda de los órganos internacionales y particularmente la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en materia de libertad académica desde un enfoque de derechos humanos, para la política pública y para quienes hacen política pública y política pública educativa en los distintos países en materia de educación superior, y naturalmente para el propio trabajo al interior de las universidades. Yo creo que quienes pertenecemos a los ámbitos universitarios tenemos una mayor responsabilidad en mirarnos hacia adentro, en revisar nuestras prácticas, en no creer que hacemos todo bien y en no escudarnos detrás de principios como la libertad académica, la autonomía universitaria, para esconder nuestras miserias. Por eso también de lo que se trata es de tener mejores universidades, mejor educación superior, con pleno respeto a la libertad académica, con pleno respeto a la autonomía universitaria, para que las universidades cumplan el rol que le corresponde, que es servir a las sociedades para que las sociedades puedan disfrutar mejor de sus derechos, a nivel individual y a nivel colectivo. Bueno, yo lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tanto Fabián cuanto Natalia. Natalia, me alegra que pudiste regresar. Lo siento ahí que tuviste un problema de internet. Ahí vamos a tener un momento de debate que vas a poder también retomar las ideas que estabas planteando. Así que gracias a los dos por esta presentación tan linda.
por recordarnos, ¿no? Como planteó Fabián, el vínculo indisoluble entre democracia, derechos humanos y educación, y, y realmente cómo este trabajo puede ser tan fundamental, sea para el litigio y las políticas públicas, como también para las universidades, ¿no? O sea, que también lo tomen, ¿no? El estudio y esas reflexiones para que sirva de inspiración. Y solo decir también qué bonito cuando Natalia menciona esta idea de fertilización cruzada. Creo que estamos en un momento muy propicio para eso y ojalá este estudio nos permita también muchos diálogos con otras partes del mundo y que podamos apoyarnos mutuamente y aprender. Yo quisiera invitar a nuestros muy distinguidos comentadores aquí. Tenemos a Javier Palomo. Gracias, Javier, por, después de una larga jornada ahí en Washington de audiencias, sumarte a este lanzamiento. Javier Palomo es relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2023. Es experto en derechos humanos y vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y fue también director de investigación y gestión de la información en el Instituto Mercosur de Políticas Públicas de Derechos Humanos. Así que empezamos con tu comentario, Javier, y tenés 15 minutos. Gracias, Fabián, también y Natalia, fueron impecables en la puntualidad, en el tiempo de ustedes. Así que la palabra a ti, Javier. Muchas gracias, Camila. Quiero habilitar la intervención de Pedro Vaca, relator Pedro. de Libertad de Expresión, que también está acompañándome aquí. Está esperando para irse de la oficina y quería dejar su saludo. No, vi que estaban conectados todos ustedes, especialmente Antonia, Salvador, bueno, Camila. Un gusto escucharles, como siempre, esta es una agenda que llevamos en el corazón y bueno, yo aquí metiéndome en las palabras de mi colega relator, quería mandarles un abrazo. Que estén muy Gracias, Pedro. Abrazo, Pedro. Bueno, muchas gracias por, por permitirme que Pedro interviniera, porque la verdad estaba justo retirándose de la oficina y lo llamé, le dije, tenés que saludar como mínimo. Es un gusto para mí participar de esta actividad de, de lanzamiento, de presentación de este importante producto, de este libro. Así que quiero felicitar en primera instancia a Natalia y a Fabián en su calidad de autores, por la elaboración de este documento tan profundo y reflexivo. Y quiero, si fue Natalia la responsable de la recopilación de fuentes, mencionar la relevancia que tiene este tipo de documentos a la hora de poder encontrar en una forma compendiada, clasificada a través de capítulos, tantas fuentes, lo que transforma este tipo de documentos en materiales de consulta. Así que quiero felicitarles a ambos por este producto tan importante. También, bueno, quiero felicitar a CAFA, a la coalición, por esta actividad, por organizar esta actividad, por estar detrás de la elaboración de este producto. Y bueno, y es un honor para mí estar compartiendo este panel con colegas tan respetados, tan respetadas. Antonia Urrejola, ex comisionada, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, persona clave además en muchos de las acciones que ha desarrollado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en años bastante recientes, en el mandato de un gran amigo también, Paulo Abrao, que en aquel momento fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que bueno, es un placer también compartir esta actividad con ella y con todos y todas ustedes. Salvador, es un gusto también saludarte y compartir esta actividad. Y Camila, obvio, todos y todas.
Bien, yo quiero hacer algunas referencias a la importancia que tiene para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exista un estudio que adopta un enfoque, una perspectiva de derechos humanos y que relaciona tan fuertemente la producción de la comisión, de la relatoría, como son los principios interamericanos de libertad académica y autonomía universitaria, con la idea de democracia, ¿no? Y la importancia de fortalecer este vínculo en estos momentos en nuestra región, ¿no? Creo que esta necesidad de alguna forma, poner fuertemente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los debates sobre democracia es una cuestión que de alguna manera tenemos en el debe. Y por eso también el plan de trabajo de la Relatoría Especial para mi mandato tiene solo 4 prioridades y uno es democracia y DESCA. El mandato de la Redesca es inmenso, ¿no? Hay, Fabián que sabe de procedimientos especiales, yo los conté, hay 15 procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos vinculados a los temas que tengo a cargo en la Redesca. Y no todos son relatores y relatoras, hay varios que son grupos de trabajo, o sea que no son 15 personas, son muchas más personas que abordan estas temáticas. Este, por eso fue tan importante establecer prioridades y por eso fue que establecimos estas 4 prioridades que las voy a mencionar brevemente. Emergencia climática y protección del medio ambiente, empresas y derechos humanos, políticas económicas y políticas fiscales y democracia y DESCA. Por eso a mí me parece tan importante, les decía, esta valiosa contribución a los estudios sobre libertad académica y autonomía universitaria en las Américas y también su orientación práctica, ¿no? La existencia de un apartado específico del libro orientado a la implementación, orientado por lo tanto a la idea de que se necesitan políticas públicas para dar cuenta de la garantía y de la protección de estos derechos, haciendo referencia específica a las necesidad de medidas de implementación a nivel orgánico, procedimental, medidas de revisión periódica. Esta perspectiva de aplicación creo que es fundamental cuando uno tiene en cuenta la necesidad de avanzar más allá de estándares desarrollados en ámbitos de derechos humanos, sea por la Comisión, sea por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Educación, etc. Y como les decía, siempre es un gusto ver que el trabajo que se realiza en estos ámbitos, en este caso los principios interamericanos en la materia, no solo son fruto de un largo proceso y de un trabajo conjunto de la comisión y sus 2 relatorías, por eso era tan importante que estuviera Pedro también, por lo menos saludando, con la idea esta de procurar que en nuestro hemisferio haya un mayor respeto y vigencia de las libertades individuales y los derechos de las personas a través del Estado de Derecho y la importancia de promover estándares para fortalecer la promoción y garantía de la libertad académica en las Américas. Por eso es tan importante que no solo estos productos estén marcados por un importante involucramiento de las organizaciones, en este caso organizaciones vinculadas a la vida académica, pero de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos en términos generales, sino que además, luego de aprobados estos documentos se mantengan como un instrumento vivo, ¿no?
un instrumento que, respecto del cual las personas especialistas consideran la pertinencia de realizar aportes analíticos, doctrinarios, y que además lo hacen desde una perspectiva que no se agotan, digamos, en una reflexión académica por sí misma, sino que se orienta hacia la consolidación y la construcción de políticas públicas y de sociedades democráticas. Estos principios de libertad académica y autonomía universitaria implican para nuestra región una serie de desafíos que son absolutamente evidentes. Hoy día la comisión, consistente con pronunciamientos previos, en su labor de monitoreo, en forma reiterada, ha manifestado su preocupación, como ustedes saben, por las denuncias en varios países del hemisferio sobre la represión de colectivos estudiantiles, sindicatos universitarios, así como el acoso, el hostigamiento, los ataques y también los recortes presupuestales, como ha mencionado Fabián Savioli hace un momento, de instituciones académicas, y los ataques de distinta índole sobre la comunidad académica en términos generales, ya sea a través de medidas arbitrarias o discriminatorias. Esta situación es obviamente más preocupante en los países en donde existe una mayor politización o un mayor extremismo, polarización se le dice ahora, o en países donde existe discriminación por razones políticas, persecución política, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social, en términos generales. Y es sabido que en muchos de nuestros países, sobre todo los países que han soportado regímenes autoritarios, han sido estos sectores, el cuerpo docente, movimiento estudiantil, las personas trabajadoras del sector, quienes han en muchos casos este, sostenido las banderas de la resistencia frente a estas dictaduras. Y esto no es una cuestión de ahora, es una cuestión que ha sucedido desde hace varias décadas, y es imposible no mencionar a las dictaduras que hemos sufrido en América del Sur y la valentía del movimiento estudiantil y del cuerpo académico para enfrentar estas situaciones tan graves. Las universidades han sido y continúan siendo evidentemente una caja de resonancia por parte de los conflictos políticos que atraviesan las sociedades, y su rol como espacios de producción de ideas, de debates, se encuentra en nuestra región bajo ataque. Estas situaciones que atentan contra la protección del ámbito universitario y contra la protección específicamente de las personas que se desempeñan en la docencia y las personas que integran el cuerpo docente y estudiantil, se repiten en distintos países y lamentablemente no son pocos los países en los cuales, en el marco de las labores de monitoreo, se identifica el arresto de personas que integran la comunidad académica o la invasión de fuerzas policiales en campus universitarios, el cierre de universidades o actos legislativos que pueden poner en riesgo los debates democráticos en el aula. Creo que la perspectiva que adopta este documento, esta publicación, que se presenta en esta oportunidad, es una perspectiva que abre paso sobre estas situaciones de amenazas y restricciones de la
a la libertad académica. Es un documento además fortalecido por su enfoque práctico orientado a las políticas públicas y que desde mi perspectiva además tiene esta curiosa virtud de abordar en forma muy ordenada y con mucho detalle y con mucha precisión conceptual algunas de las categorías estructurantes del campo de la libertad académica y la autonomía universitaria. Yo sé que ya no me quedan muchos más minutos, así que quiero cerrar nuevamente manifestando mi agradecimiento a Salvador, a Camila, por permitirme participar de este evento y nuevamente las felicitaciones para Fabián y Natalia por este excelente trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Paso de inmediato a Antônia. Antônia Urijola es expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exministra de Relaciones Exteriores de Chile. Y durante su mandato como miembro de la CIDH del 2018 al 2021 fue relatora para los pueblos indígenas, relatora para la memoria, la verdad y la justicia y relatora para Nicaragua y otros países, ¿no? Así que es un honor realmente tenerte aquí con nosotros y nosotras, Antônia, y estamos ahí muy curiosos, con muchas ganas de escuchar tus reflexiones frente al estudio que estamos lanzando. Así que tenés ahí 15 minutos para reflexionar y compartir tus pensamientos. Bueno, lo primero es saludarles a todas y todos y también agradecer la invitación que me hiciera a Salvador y también un gusto poder verles a todos en la pantalla. Especialmente, no es por distinguir, pero a Fabián, que nos tocó hacer varias cosas juntos en su momento. Así que un gusto verte, Fabián. La verdad que lo primero que tengo que decir cuando me escribió Salvador es que pensé, ¿por qué no invitan a Flavia Piovesan? Porque yo creo que nobleza obliga, si la comisión logró aprobar estos principios, o sea, obviamente la comisión, y Javier lo sabe muy bien, es un esfuerzo conjunto, pero sin duda quien empujó muchísimo al interior de la comisión en su momento esto fue Flavia Piovesan y no puedo dejar de mencionarla, además de la antecesora de Javier, Soledad García Muñoz, y por supuesto Pedro, que me dio mucho gusto que la hayas invitado. Fue un trabajo conjunto, pero sí debo decir que el empuje lo tuvo Flavia y me merece de justicia poder mencionarla y recordarla acá. Em, a ver, yo estaba tratando de recordar un poco los contextos en los cuales se aprobaron los principios interamericanos eh, y por qué la comisión decidió trabajar estos temas. De alguna manera ya se han mencionado anteriormente, pero sobre todo me parece importante ponerlos en el actual contexto que estamos viviendo, que lamentablemente es más malo que el que había en su momento. Y efectivamente, cuando nosotros aprobamos los principios, había un contexto regional donde obviamente ya existían fuertes tensiones entre los gobiernos y las instituciones académicas, los temas de la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, la represión contra estudiantes, sindicatos universitarios que mencionó Javier, los recortes presupuestales, y por eso la comisión decidió trabajar estos principios considerando, y bueno, el estudio desarrolla muy bien eso, ¿cierto? Que la libertad académica es un derecho humano fundamental y que habilita el conjunto de otros derechos, ya lo han dicho ustedes, y por el rol que juegan además las universidades en los espacios democráticos, que promoviendo el debate y el pensamiento crítico. Y la comisión consideró además que los ataques contra las universidades no solo afectaban las universidades en sí mismos, sino que también el desarrollo democrático y el Estado de Derecho. Y un poco el actual contexto ha demostrado que eso lamentablemente es así. Ahora, este fue un proceso, como lo son este tipo de documentos de la comisión, un proceso participativo, hubo consultas amplias con gobiernos, universidades, organizaciones académicas, expertos y expertas en derechos humanos,
La comisión revisó los estándares internacionales sobre libertad académica y autonomía universitaria, incluyendo precisamente varios de los textos que Natalia estuvo refiriéndose en su intervención, y también se escucharon testimonios sobre violación a la libertad académica en diversos países de la región, denuncias de represión estatal, violencia contra académicos y estudiantes, interferencias indebidas a la autonomía universitaria. Y bueno, sin duda estos principios lo que buscan es garantizar un entorno académico libre y seguro y fortalecer el rol de las universidades como espacios esenciales en el desarrollo democrático, y son un marco de referencia que yo creo que en su momento no visualizábamos lo importante que iban a ser en tan pocos años. De ahí varios ya se han referido un poco a la evolución del contexto regional. Javier hablaba del tema de la libertad académica y la autonomía universitaria en las dictaduras del Cono Sur. Yo recordaba, yo fui estudiante de la Universidad de Chile y nos tocó un paro que fue muy emblemático, no solo para la Universidad de Chile, sino que también para, para el inicio del proceso democrático en Chile, que fue el paro, el llamado paro de Federici, un rector nombrado por Pinochet, y estuvimos en paro casi todo el año académico. Y siempre es un hito ese, donde el inicio fue precisamente la lucha por la libertad académica, la libertad de cátedra, la lucha contra los recortes presupuestarios y la intervención del régimen militar, que ya venía obviamente desde el golpe, pero ese movimiento trajo consigo un movimiento fuerte democrático y siempre ha estado establecido como un hito muy importante del inicio del retorno a la democracia en Chile. Y, y eso demuestra por qué es tan importante además la libertad académica y la autonomía universitaria. Eh, el mundo está lleno de ejemplos de no solo de las marchas estudiantiles, sino de cómo los movimientos sociales en pos de la libertad, del Estado de Derecho y la democracia se inician a través de estos movimientos. Chile no es solo el caso, y lo estamos viendo hoy día en Argentina, lo mencionaba Fabián. Y el contexto regional, como yo señalaba al inicio, que existía cuando discutimos estos principios y que los aprobamos el 2021, eh, estábamos con Venezuela, Nicaragua y otros casos más. Lamentablemente hoy día se ha intensificado los ataques a la libertad académica. Ya han aparecido además nuevos frentes de batalla. Uno son los cierres de las universidades. El ejemplo más emblemático es el de Nicaragua, ¿cierto? Y la Universidad Centroamericana, que ya venía sufriendo una represión hacia sus estudiantes, hacia los académicos, la libertad de cátedra, y finalmente la universidad el año pasado fue cerrada, clausurada con acusaciones de que era un centro de terrorismo y de desestabilización del régimen, y todos sus bienes confiscados, con toda la afectación también que sufrieron sus más de 6.000 estudiantes, que se quedaron no solo sin carreras, muchos estaban terminando las carreras y se quedaron sin sus títulos. Y además la UCA albergaba importantes centros de Nicaragua, centros de pensamiento como el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, y que jugaban un papel crucial en la preservación del conocimiento histórico-cultural del país. Por algo el régimen de Ortega y Murillo atacó esa universidad, ¿no? Vemos por otra parte todos los debates de las presiones presupuestarias, lo estamos viendo hoy día en el país vecino, en Argentina, ¿cierto? Con Milei, cómo eso termina afectando sin duda la autonomía universitaria, y un modelo, además, de universidades, eh, la persecución ideológica a través del aumento de la censura y la persecución hacia académicos por motivos ideológicos, debates sobre temas como género y sexualidad, que han llevado a acusaciones de transfobia y amenazas a la libertad de cátedra con Bolsonaro. Eso fue muy fuerte. Y también, y tengo que decirlo, en el actual contexto global, yo por lo menos, y creo que todos comparten la preocupación de la persecución a profesores y estudiantes que apoyan la causa palestina, especialmente en Estados Unidos y Europa. Estudiantes y profesores que expresan posiciones críticas hacia Israel o que apoyan los derechos palestinos, que han enfrentado represalias, campañas de desprestigio en varias universidades, los profesores que expresan su apoyo a Palestina, que han sido objeto de despidos o sanciones administrativas, cancelaciones de cátedra,
de distintos eventos al interior de las universidades. Y además, las presiones a las administraciones universitarias desde la parte de los recursos financieros sí siguen tratando el tema. Es decir, a mí me parece que ese es un ejemplo absoluto contrario a la libertad académica, que es muy preocupante, porque claramente es un contexto, ¿cierto?, donde el desafío es cómo respetamos la libertad académica y cuál es el límite del derecho a debatir temas que pueden ser controversiales, pero sin temor a represalia. Y por otra parte, vemos un contexto de países con deterioro democrático, donde, como señalaba yo al principio, de las dictaduras, son un ejemplo de aquello, las dictaduras del Cono Sur en su momento, pero como hoy día en los contextos de deterioro democrático, también una vez más la libertad académica y la autonomía universitaria es atacada, Salvador y el Guatemala. Guatemala, toda la situación de los estudiantes de la Universidad de San Carlos y las protestas que realizaron las movilizaciones estudiantiles el año pasado contra la corrupción y las irregularidades en los procesos electorales internos, y cómo el Ministerio Público emitió órdenes de arresto contra 27 estudiantes y académicos por sus protestas, que eran referidas a la elección de las autoridades de la universidad por denunciar irregularidades, y hoy día son criminalizados por delitos como usurpación agravada, asociación ilícita, muchos de ellos hoy en el exilio. De hecho, la semana pasada hubo un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acá en Chile. Yo estuve con ellos y están repartidos en la región, simplemente por levantar la voz respecto de una situación propia de la universidad. Por lo tanto, el actual contexto subraya aún más la urgencia de implementar los principios interamericanos. Lamentablemente, la brecha entre los ideales expresados en estos principios y la realidad en muchos países de la región se ha ampliado, lo que hace aún más necesaria la acción coordinada de los estados democráticos, las instituciones académicas, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil. Eventos como este, a veces se mira esto como un nicho propio de la academia, y no es un nicho solo de la academia, es un nicho propio de la democracia. Y de esa perspectiva, bueno, la situación actual demanda no solo la aplicación de estos principios, sino que también el fortalecimiento y la adaptación de estos principios a nuevos desafíos, no solo este contexto, sino, por ejemplo, cómo proteger la libertad académica en los entornos digitales y la defensa de la pluralidad de ideas en los contextos de polarización política creciente. Hoy día en Estados Unidos estamos todos bastante nerviosos con lo que va a pasar ahí, porque también va a tener eventualmente efecto en la libertad académica, no me cabe la menor duda. Y por otra parte, lo han mencionado anteriormente, pero aquí también me parece, y está en el estudio, y cómo el debate de la libertad académica, cómo más que nunca hay que unirlo al debate sobre el Estado de Derecho, la democracia y la desinformación. La desinformación representa una amenaza creciente para la libertad académica y también una amenaza creciente para la democracia. Afecta directamente el ejercicio de los derechos que están protegidos precisamente por los principios interamericanos. El fenómeno de la desinformación obviamente ha ido en auge con las redes sociales y la polarización. Vemos cómo a través de la desinformación hay ataques a la credibilidad de investigadores, distorsión de los datos científicos, todo el tema del negacionismo respecto, por ejemplo, de quienes investigan el cambio climático, que son ejercicios de investigaciones académicas, pero que finalmente inciden en el debate democrático, y eso tiene un efecto directo en el deterioro del debate y la libertad de expresión. La interferencia, bueno, en el debate académico, todas las teorías conspirativas, como también la presión sobre los académicos por la vía también de las redes sociales, y cómo gobiernos y grupos de interés utilizan la desinformación para justificar intervenciones en la autonomía universitaria, alegando sesgos ideológicos o la falta de neutralidad de la academia, como si la academia fuera neutral, cuando precisamente su riqueza no es ser neutral, es precisamente incentivar el debate. Y ahí me parece destacable el principio 12 de los principios interamericanos, que aborda precisamente el uso de Internet y otras tecnologías. En el actual contexto me parece
fundamental, y cómo el rol de las universidades respecto de todo el tema de la desinformación frente a las redes sociales. Para ir terminando, que está bien relacionado, a mí me gusta mucho Daniel Innerarity, nunca lo puedo pronunciar, y él hace un par de meses atrás sacó un texto precisamente sobre la democracia y la inteligencia artificial, donde hace además referencia a cómo la inteligencia artificial no solo impacta los sistemas democráticos, sino que también plantea preguntas sobre el papel de la libertad académica en este nuevo entorno tecnológico, en un mundo cada vez más influenciado por la inteligencia artificial. Inerarati, nunca lo puedo pronunciar, señala, ¿cierto?, cómo la libertad académica enfrenta estos nuevos desafíos, el tema de los algoritmos que tienden a ser conservadores, amplifican opiniones mayoritarias o más citadas, lo que puede limitar el pluralismo académico, y esto significa que las voces minoritarias o las investigaciones críticas pueden quedar marginadas si los algoritmos priorizan ciertos contenidos sobre otros, y eso tiene un impacto en la pluralidad del debate académico y en la pluralidad del debate democrático. Él señala que la inteligencia artificial puede reducir la visibilidad de enfoques alternativos innovadores al priorizar investigaciones que ya tienen un fuerte respaldo o popularidad, y esto afecta negativamente la libertad académica al restringir las oportunidades para que ideas menos convencionales sean escuchadas y debatidas. Él indica que aunque el Internet ha democratizado el acceso a la información, facilita la propagación de la desinformación, lo que lo estamos viendo, socava los fundamentos de una democracia saludable, y ahí, sin duda alguna, la libertad académica es crucial precisamente para contrarrestar estos efectos y también contrarrestar los efectos de las fake news. Por eso precisamente los gobiernos autocráticos generalmente parten atacando a las universidades y la libertad académica. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonia, por este comentario tan profundo y también tan amplio. Gracias por recordar a Flavia también en este proceso. Y ella no pudo estar, pero qué bueno que la traíste acá en este momento, ¿no? Sí, yo quisiera devolver ahora la palabra a nuestros autores para también, digamos, dialogar con nuestros dos comentadores y con Antonia y Javier. Y quisiera también pedir si en vuestros comentarios podrían profundizar un poco más o, digamos, en este momento que vamos caminando al cierre del evento, focalizar más en el capítulo 5, ¿no? De las medidas de implementación y escuchar vuestras reflexiones, algún destaque que les parezca importante en términos de realmente mover esta agenda, mover la agenda de reconocer la libertad académica como derecho en sí mismo y derecho interrelacionado a tantos otros en el corazón de la lucha por democracias fortalecidas. Y en un momento coyuntural tan retador como este que Antonia ahora describió con tanto detalle. Entonces, ¿de qué manera piensan ustedes que proponen, qué medidas proponen y qué horizontes vislumbran para que la implementación pueda darse, ¿no? Si pueden hacer así como que tomarse 4 minutos cada, y ahí ya pasamos invito a Salvador para también hacer una reflexión y vamos moviendo al cierre. Entonces, Fabián y Natalia, algunos minutitos para ustedes. ¿Quién empieza? Sí, aquí. Gracias. En relación justamente al tema de medidas de implementación, allí también se propone una división en niveles, ¿no? Y creo que es bien importante, tal vez a partir de otras experiencias que han sido también volcadas en el trabajo, y esto es como desde las propias instituciones universitarias se pueden establecer ciertas normas y ciertas medidas para
implementar la libertad académica. Sobre todo porque, bueno, por la propia realidad en la que están atravesados algunos estados de la región, puede resultar más complejo hacer una bajada desde niveles estatales hacia los niveles universitarios. Entonces, tal vez me parece que también puede constituir una herramienta valiosa y, si se quiere, de resistencia, el promover aquello que, por ejemplo, universidades de Quebec ya tienen implementadas, ¿sí? Esto es como la Universidad de Laval o la propia Universidad de Quebec, en la que existen normas, principios y mecanismos internos para asegurar y garantizar la libertad académica dentro de las propias instituciones. Esto es, de algún modo, lo que me parece interesante resaltar y alentar a esto, ¿no? En otras instituciones, inclusive intentando tal vez, bueno, como extrapolar lo que ya esas instituciones tienen receptado, obviamente adaptándolo a las distintas realidades, ¿no? De otras instituciones de educación superior nacionales. Listo. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Para complementar lo que indica Nati recién, por supuesto agradecer los comentarios de Javier y Antonia al trabajo. Uno siempre siente un poco de vértigo cuando el trabajo deja de estar en sus manos y sale a la mirada ajena. Así que quiero agradecer la generosidad con la que han evaluado nuestra tarea. Dos cosas en relación a lo que planteaba Camila que me parecen importantes, complementando lo que indicaba Natalia. La primera es que el reconocimiento de la libertad académica como un derecho humano no es una cuestión teórica. Porque si es un derecho humano, disfruta de todas las características que implica ser un derecho humano, y esto quiere decir que el Estado tiene la obligación, no la posibilidad, la obligación de garantizarlo, y que en caso que no lo hace está violando derechos humanos, como cuando tortura, como cuando coarta la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Segundo, que está garantizado y blindado por el principio de no regresividad. Digamos, ¿por qué? Porque en esto, naturalmente, Javier, los DESCA tienen esta herramienta muy, muy valiosa, digamos, incluso luego en términos de litigio estratégico que se pueda plantear. Entonces, para mí es una cuestión fundamental el haber llegado a identificar a la libertad académica, a la autonomía universitaria como derechos humanos en sí mismo. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, se proponen casi 70 medidas. En el documento propone casi 70 medidas y que van de un enfoque holístico. Creo que esto también es valioso, digamos, no quiero adjetivar nuestro propio trabajo, pero me parece como importante haber iniciado diciendo, lo primero que tienen que hacer los estados es ratificar los tratados de derechos humanos y aceptar los mecanismos de supervisión. Empezamos por ahí, porque esto está relacionado con la democracia y con la libertad académica, ¿no? Digamos, y luego aceptar a la educación en derechos humanos como una política de Estado, ¿no? Esas son medidas más que concretas, de manera privilegiada. Luego garantizar la autonomía y la autarquía de las universidades, respetar y proteger el ámbito universitario, garantizar el acceso a la información, el acceso abierto a Internet, fomentar la diversidad en el manejo de plataformas digitales,
Todas estas son medidas de política pública que los estados deben hacer para garantizar el pleno ejercicio de la libertad académica. Asegurarse esto que señalaba Antonia, que las tecnologías de la información y comunicación se usen bajo estándares en materia de derechos humanos. Fijar protocolos de responsabilidad social para la actuación de las empresas proveedoras de Internet, exigir que el tratamiento de datos y tráfico de Internet no sea objeto de discriminación, exigir a intermediarios de Internet que sean transparentes en relación a las prácticas que emplean en su labor, implementar progresivamente la gratuidad de la educación superior, lo que implica la no regresividad, garantizar los presupuestos adecuados, monitorear legislativamente las necesidades de financiamiento suplementario, respetar la proporcionalidad de parte del Poder Ejecutivo en la distribución del presupuesto universitario, legislar sobre libertad de expresión de acuerdo a los estándares internacionales, promover la presencia de temas que se debaten e investigan en la comunidad académica en los medios públicos de difusión que son manejados por el Estado, crear universidades indígenas allí donde esto sea efectivamente necesario y otorgar recursos para la enseñanza propia con partidas presupuestarias, ejercer la obligación de debida diligencia sobre la actuación de universidades privadas, con criterios naturalmente de derechos humanos. Allí hay varios estándares recogidos de política pública, entre otros el ya consabido estándar de debida diligencia reforzada, que ha sido plasmado por la Corte Interamericana en los casos que señalaba Natalia, que se han utilizado en la jurisprudencia de la Corte y que están volcados en el trabajo. Bueno, enfrentar a la discriminación estructural e intersectorial, en fin. Una enorme cantidad de medidas están sugeridas para los efectos de garantizar efectivamente la libertad académica en lo que tiene que ver con los estados. Y después hay una batería de medidas para las entidades de enseñanza de educación superior, digamos, que yo creo que pueden constituir, no las voy a detallar, creo que pueden constituir la hoja de ruta. Digamos, la hoja de ruta a seguir al interior de las unidades académicas, de las entidades de educación superior, de las universidades, a los efectos de también funcionar de manera endógena plenamente con estándares de respeto y garantía de derechos humanos. Porque a fin de cuentas, detrás de esto está la gente. ¿Por qué escribimos esto? ¿Por qué nos preocupamos en señalar esto? Porque esto es lo que puede generar que la gente disfrute mejor sus derechos y que quienes egresan de las universidades ejerzan sus profesiones en el ámbito privado o en el ámbito público con perspectiva de derechos humanos. En las universidades tenemos una obligación en ese sentido y debemos formar personas atravesadas por el enfoque de derechos humanos. De eso se trata, entre otras cosas, porque como dice el estudio, el 85% de las personas que diseñan y ejecutan la política pública en nuestros países pasan por las universidades. Entonces, si la política pública no es en derechos humanos, las universidades tendremos alguna responsabilidad. Bueno, yo me extendí un minuto más del que me habían dado, así que lo dejo aquí. Gracias, Fabián, por eso, justamente muy inspirador. Así quería que llegáramos al final de nuestro evento. Nos falta escuchar a Salvador, pero muy inspirador ahí el menú de posibilidades, ¿no? Que este estudio nos ofrece y que nos permite también imaginar articulaciones con otros movimientos, justamente porque el derecho a la libertad académica está articulado a tantos otros, ¿no? Y lo vamos a implementar en articulación y en diálogo con distintos actores sociales, de educación, de las mujeres, de tantas otras luchas, y ahí lograremos a caminar. Antes de cerrar, yo quisiera invitar a Salvador, que es consultor jurídico de CAFA, miembro del Centro de Investigación de Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Así que adelante, Salvador Carrasco, tenés la palabra.
Muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes o muy buenas noches a todas y todos. Es un placer estar acá nuevamente con ustedes. Especialmente agradecer a Natalia y a Fabián por el magnífico trabajo que ustedes han hecho en este segundo estudio que nosotros publicamos o trabajamos desde la Coalición por la Libertad Académica en las Américas. A, a mis colegas, relator de ESCA, Javier Palumo, y a la expresidenta de la CIDH y exministra de Estado, Antonio Rojola, por estar con nosotros a pesar de una noche bien importante donde gran parte de nuestra atención estaba también en las pantallas de televisión. Quisiera solamente cerrar, hacer mis comentarios, centrarme en tres ideas. Fabián, lo que has dicho al final, esa fue la razón de ser de ese estudio. Hablemos de posibilidad. Y la realidad es que en 3 años y medio de haberse adoptado los principios interamericanos, ha habido poco desarrollo jurídico y legislativo. Entonces, cuando hablan ustedes de, la, de las 70 recomendaciones, pero ustedes plantean temas bastante interesantes, revisiones periódicas. La UNESCO se dice o se autotutela como el ente encargado de educación de Naciones Unidas, entonces tutelen, realicen visiones periódicas, realicen análisis cualitativo y cuantitativo sobre el estado de la educación universitaria, como se ha venido discutiendo tanto en Canadá como Estados Unidos. Este es el momento más importante para la protección y promoción de la libertad académica y autonomía universitaria. No existe mejor momento más urgente y necesario de trabajar este derecho frente a todo lo que estamos ocurriendo. Una segunda idea, y es una invitación a que no perdamos la oportunidad. Hay un caso actualmente en la Corte Interamericana contra Nicaragua sobre sindicato de profesores, que es un caso de libertad académica, porque la libertad académica, como bien se menciona tanto en los principios como en el estudio que ustedes han presentado hoy, da esa herramienta. Entonces, este es un elemento, independientemente de las particularidades del régimen en Nicaragua, que tanto Antonio como Javier ya lo mencionaron, jurídicamente para nosotros y los que aún creemos y trabajamos por el control de convencionalidad, el bloque único de constitucionalidad, esa es una oportunidad que nosotros debemos trabajar. Y a su vez, tener cuidado o prestar atención a las peticiones que están llegando a la Comisión Interamericana sobre libertad académica, que están siendo tratadas, como ustedes mencionaron en los capítulos 2 y 3, como otros derechos, sea libertad de expresión, ¿no? Sea atentado contra la vida, etc. La cantuta es un caso de libertad académica, que en aquel entonces, salvo el voto de Don Cansado, ¿no? No hay referencia a este tipo, a esta situación. Entonces, y no es solamente Nicaragua o Venezuela, hay peticiones de Colombia, hay peticiones de Ecuador, de otros países, en los cuales el elemento de libertad académica tiene que estar desde el día 1. Entonces, creo que el informe, Natalia y Fabián, que ustedes han desarrollado, contribuye a comenzar a poner dientes a una muy buena idea, a principios generales, como Antonia lo mencionó y Javier también lo mencionaron en su intervención. Y en tercer lugar, el trabajo entre todas y todos nosotros. En estos momentos, cada uno representa distintas instituciones o estamos en distintos ámbitos profesionales. Pero si algo destaco de la adopción de los principios interamericanos fue el trabajo conjunto con la sociedad civil y instituciones académicas. Nosotros como CAFA, como Universidad de Ottawa, UDEM y Scholars at Risk, apoyamos bajo el ámbito de la red académica de la Comisión Interamericana en la discusión y elaboración de los principios interamericanos. Pero entonces, ese trabajo conjunto que permitió su adopción debe llevar a su implementación. Entonces, para nosotros va a ser un placer, junto con otras organizaciones, estar este 12 de noviembre en Washington para hacer la primera audiencia temática sobre el estado de la libertad académica, autonomía universitaria, desde el 2019, cuando se realizó la primera audiencia en los 50 y tantos años de la comisión sobre esta materia. Entonces, para terminar y para darle las palabras finales a mi colega Camila Croso,
tenemos que, estos trabajos de investigación y estas actividades, sea webinars o presenciales, deben servir para crear alianzas que nos permitan, ya tenemos principios, ya tenemos informes, como Natalia lo mencionó. ¿Qué hacemos con ese material? ¿Hacemos seminarios bonitos o los ponemos para proteger a personas que diariamente están viendo su libertad académica y y sus ganas de contribuir al progreso de la sociedad amenazadas? Y especialmente algo que mencionaste, violencia de género. ¿Cuántas profesoras, cuántas estudiantes femeninas, mujeres, son acosadas y violadas diariamente en toda la América? Esto no es un problema de Nicaragua, de Venezuela, de Perú, esto va del Polo Norte al Polo Sur. Y esto es importante, pensar, tenemos las herramientas, tenemos este estudio, ahora tenemos que ponerlas en práctica. Así que nuevamente, Natalia y Fabián, muchísimas gracias a ustedes por haber hecho este trabajo con nosotros, a Javier y Antonia, como siempre, por el apoyo, tanto tanto en la discusión de creación de estos principios, pero también en los próximos pasos, que ojalá lo hagamos juntos en los próximos años. Muchas gracias, y Camila, te la paso la palabra. Gracias, Salvador, ahí por esas 3 ideas. Y yo quisiera terminar realmente resaltando también ese potencial de la CLA, ¿no? De la Coalición por la Libertad Académica en las Américas en el proceso de implementación, justamente porque, como varios de ustedes han resaltado hoy, los cambios se hacen a partir de esfuerzos colectivos, ¿no? Y de la articulación de distintos actores que aquí en esta noche de hoy hemos logrado reunir. Entonces, los movimientos sociales de distintos matices, de distintas áreas temáticas, ¿no? La academia, las relatorías, la articulación entre las relatorías regionales e internacionales. Y dicho sea de paso, Farida también acaba de lanzar su informe sobre inteligencia artificial, que puede ser un diálogo muy interesante, Antonia, con el autor que ahora ya no me recuerdo cómo era su nombre, pero es algo que también podemos desde CAFA profundizar, ¿no? Esta reflexión de libertad académica e inteligencia artificial, así lo hizo Farida, su informe tiene fuertemente este ángulo también, ¿no? Entonces, solo decirles del gusto de estar con ustedes esta noche, de vida larga a la coalición, vida larga a estas relaciones que estamos constituyendo aquí, esta posibilidad de reflexión y de acción colectiva. Y finalmente, muchísimas gracias otra vez a Fabián, Natalia, por este estudio que estoy segura será un marco en esta área, en esta temática, y a Antonia y Javier por acompañarnos esta noche. Y a ti, Salvador, por acompañarnos en las reflexiones. Gracias a todos que estuvieron con nosotros, nosotras, a nuestro intérprete también que nos acompañó, y buenas noches. Bueno, por favor, antes de que se vayan, ¿puedo sacar una foto del screenshot solamente para todas y todos, para los archivos? ¿Ok? Voy a contar hasta 3 y ahí, ¿ok? 1, 2 y 3. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Chao, muchas Hasta la gracias, que próxima. estén bien. Chao, hasta luego. Y